Tal como vimos previamente en este módulo, nuestro cuerpo es capaz de percibir el transcurso del tiempo de una manera intrínseca. Es más, cada célula de nuestro cuerpo posee un reloj biológico propio. Ahora bien, para entender un poco más sobre cómo es que se coordinan estos ritmos biológicos en todo el organismo, es necesario que primero hagamos un poco de zoom y veamos qué es lo que sucede dentro de cada célula. Vamos a ver qué son las células, cuáles son las partes que la forman y cuáles son sus funciones, para luego pasar a hablar un poco más sobre cuál es el reloj biológico que se encuentra en su interior. La célula es la mínima unidad funcional que compone todos los organismos, desde los más sencillos como las bacterias hasta los más complejos como los mamíferos, entre ellos nosotros los seres humanos. Estas mínimas unidades son capaces de llevar a cabo todas las actividades necesarias para desarrollar el funcionamiento correcto de un organismo entero. Por ejemplo, las células son capaces de incorporar todos los nutrientes que necesitan para generar la energía vital para su funcionamiento, a su vez que son capaces de eliminar todas aquellas sustancias que consideren residuales. No todas las células son iguales, sino que hay diferentes poblaciones celulares, cada una especializada en una función determinada, para que todas en su conjunto puedan cumplir el objetivo de coordinar un organismo entero. Las células se encuentran organizadas en diferentes unidades funcionales. De una manera muy simplificada podemos pensar a la célula en tres compartimentos principales: la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. En cuanto a la membrana plasmática, esta es una capa que está formada principalmente por lípidos y proteínas y que lo que hace es determinar el límite de la célula, a su vez que ejerce como una especie de barrera de protección contra el medio exterior. Por otro lado, el núcleo es un compartimento que se encuentra dentro de la célula y que tiene una membrana propia y que cumple la función de almacenar toda esa información genética que heredamos de nuestros padres en lo que conocemos como ADN. Desde este núcleo se coordinan y se empiezan a formar todos los procesos necesarios para llevar a cabo las actividades de cada una de estas células. Por último, el citoplasma es todo el medio que se encuentra entre medio del núcleo y de la membrana plasmática y que tiene como funciones, por ejemplo, las de nutrición, así como el procesamiento de algunos componentes, como también el almacenamiento de nutrientes, y por otro lado, funciones estructurales, que en otras palabras, le dan forma y movimiento a las células. Ahora que conocemos un poco mejor el funcionamiento básico de una célula y su composición, podemos pasar a hablar y estudiar un poco más sobre cómo está formado el reloj biológico en su interior y cómo es que funciona. Las preguntas que restan responder en este momento entonces son: ¿dónde es que se originan estos ritmos? ¿Quiénes son los responsables de originarlos? Y por último, ¿cómo es que se regulan? La regulación de todas estas actividades comienza en el interior de la célula, más precisamente en el núcleo, y es llevado a cabo por lo que se conoce como reloj molecular. Podríamos pensar este reloj molecular como una especie de llave o interruptor que lo que hace es encender o apagar un circuito. Ahora bien, para que este circuito funcione necesita de dos compartimentos espaciales diferentes. Por un lado vamos a llamar zona de control al lugar donde ocurre específicamente el encendido y apagado del sistema. Y por otro lado vamos a llamar zona de almacenamiento a una especie de depósito donde se van acumulando diferentes componentes que actúan en este circuito. Entonces, con este sistema básico tenemos dos condiciones, una de encendido y una de apagado. En la condición de encendido entran en juego dos componentes que vamos a llamar elementos activadores y que vamos a representar como bloques de color celeste y verde. Estos elementos activadores lo que hacen es unirse a unas regiones muy específicas o targets y desencadenar la activación del circuito. Por otro lado, tenemos la condición de apagado. En esta intervienen dos elementos que representamos como triángulos naranjas y lilas, que vamos a llamar elementos represores. Esta actividad represora es un tanto indirecta, porque lo que hacen en realidad es secuestrar a los elementos activadores, evitar que se unan a sus regiones targets y así evitar que se active todo el circuito. Ahora bien, lo interesante de este sistema es que al activarse lo que se produce en realidad es un inicio de la producción de diferentes componentes, entre ellos los elementos represores. En otras palabras, estos elementos activadores lo que hacen es activar la producción de elementos represores. Ahora bien, cuando este sistema permanece activado, se genera la producción cada vez más de elementos represores
y se van acumulando en lo que ya llamamos zona de almacenamiento. Llega un momento en que la concentración de estos es tan elevada que se juntan entre ellos los bloques celestes y verdes y así pueden ingresar a la zona de control y ejercer su actividad represora secuestrando a los elementos activadores. De esta forma se produce el apagado del sistema. Ahora bien, a medida que transcurre el tiempo y el sistema permanece apagado, estos elementos represores en la zona de almacenamiento van disminuyendo su cantidad y por lo tanto ya no pueden unirse y entrar a la zona de control a ejercer su actividad represora. Esto que acabamos de explicar de una forma muy resumida es lo que ocurre en el interior de cada una de las células. Y lo más interesante es que el tiempo que transcurre entre esta activación y represión del circuito ocurre a lo largo de 24 horas, es decir, a lo largo de un día entero. Y en resumen, esta es la forma que tienen las células de percibir el transcurso de cada uno de los días.